Yo creo en milagros con cada átomo de mi ser. Y tú sabes que yo creo en milagros. Pero el milagro más grande que el mundo entero ha conocido fue el milagro de la resurrección del mismo Jesucristo, el mismo Hijo del Dios viviente. Canta, Jimmy, como solo tú puedes cantarlo. My Lord, were you there when they crucified my Lord? It causes me to tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Sometimes it causes me to tremble, Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when he rose up from the grave? Were you there when he rose up from the grave? Sometimes I feel like shouting glory, glory, glory. Were you there when he rose up from the grave? Es posible que hayas estado en París, o tal vez en Roma, tal vez en Tokio o en Hong Kong. Pero si tú nunca has estado en Concordia, Missouri, simplemente no has estado en ningún lugar. Concordia, Missouri tiene solo una calle principal, justo al lado de la autopista 40, entre San Luis y Kansas City. Oh, seguro, cuando yo era una niña y estaba creciendo, había un mercado de carne Kisiki, Gran Kisi, tienda de productos secos. Tuve una infancia maravillosa.
Tuve una infancia maravillosa. Dudo que hubiera una joven en Missouri que tuviera una infancia más agradable que la que tuve, nacida y criada en Concordia, Missouri. La pena y el dolor nunca habían tocado en mi vida, ¿no? En verdad. La muerte realmente significaba muy poco para mí. Y la única concepción que tenía de la muerte era cuando tocaban la campana de la iglesia. Había una costumbre en Concordia cuando alguien moría. Ellos tocaban la campana de la iglesia cuando esa persona era un miembro de la iglesia luterana. Ellos tocaban la campana de la iglesia luterana cuando moría una persona mayor. Ellos tocaban la campana 3 veces. Cuando moría una persona de mediana edad, 2 veces. Y cuando moría una persona joven, 1 vez. Y si ellos pertenecían a la iglesia bautista, lo mismo. Yo siempre puedo recordar a mamá parada a la puerta de la cocina, esperando primero que nada para ver qué campana de la iglesia sonaría. Entonces ella esperaba el tañido de la campana y luego los vecinos discutían sobre quién era la persona que murió. Nunca pensé que ellos tocarían esa campana por mamá. Y ciertamente no por papá. Nada podría nunca pasarle a mi papá. No era posible que jamás, nunca, nada le pasara a mi papá. Tuve al hombre más grandioso del mundo como mi papá. Él era mi ideal. Él era mi todo. Y cuando a una muy temprana edad salí a predicar, el mayor deseo de mi corazón era que llegaría el día cuando mi papá estaría en algún lugar de la congregación y me oiría predicar. Yo vivía para eso. Había tan gran expectativa para tal momento. Pero mi papá nunca me escuchó predicar. Pero llegó el día en que por primera vez el dolor tocó mi vida. Por primera vez la muerte tocó mi vida. Fue entre Navidad y Año Nuevo. Yo vivía en una habitación en el Hotel San Francisco. Incluso puedo decirte el número de habitación. 416, Denver, Colorado. Y esa última hora de la tarde, eran las 4:30 de la tarde, puedo decirte exactamente el momento. Recuerdo también ese teléfono que respondí cuando sonó y decía: Catherine, tu padre ha sido herido. Ha habido un accidente. Y él dijo: ha sido gravemente herido. Esto es tan real para mí como en el momento en que sucedió, cuando ellos dijeron: sí, está gravemente herido. Y las siguientes palabras que dije: dile a papá que voy para allá. Estaré allí lo más rápido que pueda hacerlo, pero asegúrate de decirle a papá que estoy en camino. Colgué ese teléfono. Tenía un Ford V8 color granate. Lo que puse en mi maleta no lo sé. Yo solo sé que tan rápido como pude me metí en el auto y comencé a manejar dejando Denver, Colorado. Ese frío día nevado invernal entre Navidad y Año Nuevo. Y partimos rumbo a la Concordia, Missouri. Me detuve solo para poner gasolina. No comí ni un bocado. Yo
estaba entre los pocos autos en la carretera. Y luego, a unas 100 millas de la ciudad de Kansas, paré para llamar por teléfono a casa. Paré en un pequeño pueblo y la tía Belle contestó el teléfono. Dije, soy Catherine. Dile a papá que casi estoy en casa. Dile a papá que estaré allí tan rápido como me sea posible. Pero dile que estoy casi allí. Hubo silencio por un momento y luego... Y la voz de Belle volvió de nuevo y dijo, ¿no te dijeron, Catherine, que mataron a tu padre? Y eso fue todo lo que se dijo. Y me quedé allí, con ese tubo de teléfono en mi mano, congelada, absolutamente congelada. No puede ser. No, mi papá. No puede ser. Lentamente caminé hacia el auto. Era casi medianoche. Las lágrimas corriendo por mi cara. Me subí al auto. Mi mundo entero de repente había llegado a su fin. ¿Cómo llegué a casa? No estoy muy segura. La autopista 40 era un glaciado de hielo y se convirtió en el hecho de que nadie más estaba allí con su auto en el camino. Nadie. Conduje lentamente sobre esos caminos de hielo. Cuando llegué a casa, me di cuenta que estaba enfrentando algo que nunca antes había enfrentado en mi vida. Mi papá podría haberse ido. No puedo decirte nada de lo que pasó en los siguientes 2 días. Yo no tengo ningún recuerdo en absoluto, solo por el hecho de que trajeron el cuerpo de papá a casa, en la sala de estar. Pero nunca entré en esa sala, ni una sola vez. Y me quedé sola en mi propia habitación, sintiendo que tal vez fue solo un sueño. Tal vez todo terminaría. Me despertaría y descubriría que era solo un mal sueño. Y papá estaría allí. Yo estaba segura de que papá estaría allí. Y si no me enfrentaba a lo que estaba pasando, tal vez eso se iría. Tal vez, solo tal vez, eso se iría. Algo pasaría y eso se iría. Y nunca entré a la sala. Luego llegó el día del funeral y fuimos a esa pequeña iglesia bautista.
Los vecinos habían venido a rendir homenaje. Los empresarios habían venido. Ellos habían venido de todos los lugares donde Joe Kuhlman era bien conocido. No puedo decirte nada de lo que dijo el predicador. No sé una canción que se cantó. No recuerdo nada. Hasta ese momento, cuando limpiaron la iglesia. Y recuerdo una voz diciendo: dejaremos a la familia sola. Después de que hayan visto el cuerpo, solo salgan afuera. Cuando la última persona se había ido, la misma voz dijo: antes de cerrar el ataúd, ¿te gustaría ver a tu padre por última vez? Nosotros nos sentamos allí. Allí estaba mamá. Allí estaba mi hermano. Estaban Myrtle y Geneva. No puedo recordar lo que ellos hicieron. Solo sé que en ese momento me levanté. Por primera vez me acerqué a ese ataúd abierto. E hice algo que no había hecho antes. Puse mi mano en el hombro de papá. No toqué su mano. No toqué su cara. Toqué ese hombro porque había algo acerca del hombro de papá que siempre había sido un consuelo para mí. Cuando yo era una jovencita, yo siempre tenía dolores de oído. No había aceite dulce, no había medicación. Nada nunca hizo lo que hizo el hombro de papá. Y él se quedaba en casa y no iba a la oficina, y yo ponía mi cabeza en su hombro. Había tal poder curativo en el hombro de papá. Con qué frecuencia yo ponía mis brazos alrededor de su cuello y daba palmaditas en su hombro. Y yo decía: papá, dame una moneda de 5 centavos. ¿Me darías una moneda de 5 centavos? Y la última conversación que tuve con mi papá, él estaba en el patio trasero, con su mano en el tendedero, y dijo: tú sabes, bebé, cuando tú solías decir: papá, dame 5 centavos, si solo tú supieras que en ese momento te hubiera dado hasta el último dólar que tenía. Porque te amo de esa manera. E hice algo en ese momento. Me acerqué y puse mi mano en el hombro de papá. Y en ese momento, y esto es tan real para mí ahora, como en ese momento cuando sucedió. Sabía que mi papá no estaba allí. Sabía que eso no era mi papá cuyo hombro había estado tocando. Era solo la carne exterior. Tuve una experiencia que nunca antes había tenido en mi vida. Seguro que había predicado, seguro que había leído las Escrituras, seguro que pensé que sabía el significado de la resurrección. Seguro que pensé que sabía el significado de la vida más allá de la tumba. Pero eran solo palabras.
Hasta ese momento en que me encontré cara a cara con la realidad. Con la realidad. Y me encontré cara a cara con la muerte. Supe por primera vez la realidad de esta escritura. Porque Él vive, yo también viviré. Fue una experiencia. La primera experiencia real que tuve. Desde mi maravillosa experiencia del nuevo nacimiento y cuando estuve allí en esa tumba abierta y bajaron el cuerpo de Joe Kuhlman, yo sabía que ese no era el cuerpo de mi papá, no, en verdad. Mi papá había ido a estar en la presencia del Señor, porque la Escritura dice que estar ausentes en el cuerpo es estar presentes al Señor. Eso era el llamado carne que regresaría de nuevo al polvo de la tierra de donde había venido. Esa seguridad. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De verdad sabes de lo que estoy hablando? Tú sabes, no estaba mirando hacia abajo a una tumba. Estaba mirando hacia arriba, mirando arriba a la cara del Salvador, quien hace todas estas cosas posibles. Estaba mirando hacia arriba, sabiendo que mi papá, porque el hombre es una extraña combinación de lo temporal y de lo eterno, de lo espiritual y de la carne. El cuerpo había regresado de nuevo a la tierra de donde había venido. Pero eso que era terrenal, eso que era espiritual, estaba ahora en la presencia del Señor. Y cuando mi papá dio su último aliento y la vida dejó su cuerpo, eso no fue el final, fue solo el comienzo. Solo el comienzo. Y por primera vez supe el significado de esa gloriosa porción de su palabra. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Mi papá no está muerto. Tu ser querido no está muerto. Tu madre no está muerta. Tu hermana, tu hermano, tu padre no están muertos. Pero con el último latido del corazón hay esperanza para el más allá en Cristo Jesús, el que lo hizo todo posible.